Mateo capítulo 5, versículos 25 al 26. La palabra de Dios dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Estamos compartiendo con ustedes una serie que hemos tomado del Sermón del Monte en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos, todo el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Estamos avanzando versículo por versículo y en esta ocasión vamos a meditar en la palabra en estos dos versículos que le acabo de leer. Mateo capítulo 5, verso 25, en la primera parte dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y esta frase es la que va a tomar el título de esta plática, de esta conversación, esta enseñanza que tenemos en esta ocasión. El Señor Jesucristo nos llama a buscar de manera ávida y rápida la reconciliación y que nos pongamos de acuerdo con aquellas personas que de alguna manera hemos tenido algún tipo de diferencia. Como en otra ocasión hemos dicho, Dios no quiere que nosotros estemos molestos, enojados, peleados con las personas que amamos, con las personas que están con nosotros en casa, sea esposa, sean hijos, sea esposo o algún otro pariente que vive con nosotros, pero tampoco con las personas que conviven con nosotros, ya sea en el trabajo, en la escuela o en algún otro lugar. El Señor Jesucristo anhela que nosotros crezcamos espiritualmente al punto que podamos aprender a pasar por alto todo tipo de ofensa. Y en este caso, el Señor nos dice una vez más: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, pronto, es decir, urgentemente, no dejando para otro día el ponerse de acuerdo, no dejándolo para la semana que viene o dentro de un mes, porque ese enojo, ese resentimiento irá causando daño en nosotros, en la persona que guarda el rencor, irá causando algún tipo de daño. Por eso el Señor Jesucristo dice: ponte de acuerdo con tu adversario, busca la reconciliación rápida, incluso si para hacerlo es necesario un autosacrificio, es decir, que tengamos que morir al yo o hacer morir al yo. Yo sé que para que esto suceda es necesario tener nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar pensando en nosotros mismos solamente, como dicen en el mundo: primero yo, luego yo y a último yo, porque este pensamiento de autosuficiencia, este pensamiento de autocomplacencia, es el que afecta nuestra relación con otras personas. Generalmente tenemos la tendencia de pensar que las otras personas están para servirnos, para ayudarnos, para prestarnos, para darnos, en lugar de que nosotros estemos pensando en hacer esas cosas con las otras personas. Es eso que esas expectativas que tenemos de las otras personas hacia nosotros, es lo que hace que cuando ellos hacen totalmente lo contrario, o sea, tú fuiste y pediste prestado a esa persona y ella te dijo: no, no tengo, no puedo ahora. Te molestaste con ella, te enojaste con ella. Tenías una expectativa que te diera, que te prestara, pero no te dio y eso te molestó, te hizo enojar. Es ahí donde el Señor Jesucristo quiere que nosotros tomemos nuestro lugar, nuestra posición como cristianos, sepamos, aprendamos que hay algo mucho más grande que nuestras relaciones aquí en la tierra, hay algo mucho más grande que las ofensas que otras personas pudieran causar en contra tuya. Y eso más grande es el amor, es el perdón, es el amor de Dios en nuestras vidas. Así que el primer consejo que encontramos en estos versículos es que nos pongamos de acuerdo pronto con nuestro adversario. Es preferible ser la parte dañada que permitir que una disputa entre hermanos deshonre a Cristo. Ahora, yo sé que generalmente tenemos problemas con personas y a veces quisiéramos que las personas que nos ofenden fueran solamente aquellos que no conocen a Jesús. Pero déjame decirte, hermano y amigo que me escuchas, que muchas veces las ofensas van a venir a través de hermanos en la fe, personas que conocen a Jesús,
personas que también están creciendo espiritualmente, así como tú y como yo. Algo que he compartido con nuestros discípulos, con los hermanos que nos permiten enseñarles la palabra de Dios directamente. Algo que les he dicho es que nosotros como pastores no es que seamos mucho más santos o que estemos más cerca de Dios. Lo que les he dicho es que sencillamente estamos apenas un pasito adelante. No mucho, no mucho, porque a veces la gente pudiera pensar que nosotros, por el simple hecho de estar al frente de una congregación, de predicar la palabra, pudieran pensar que nosotros tenemos algo mucho más grande que ellos, mucho más especial que ellos. O como alguien nos dijo en alguna ocasión, ore por mí, porque yo sé que a usted Dios lo escucha, porque usted está más cerca de Dios. Y déjeme decirle que no es así. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos el mismo acceso al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo estamos en la misma posición delante del Padre, no porque sea más alto o más bajo, no porque tenga una posición dentro de una organización religiosa o no la tenga, va a haber alguna distinción. En realidad no. Delante de Dios todos somos iguales. Simplemente a nosotros nos ha confiado algo y nos esforzamos por lograr que esa encomienda que el Señor nos ha dado, que son las ovejas, pueda ser cumplida bien, con responsabilidad, con todo nuestro corazón. Ahí mismo, en el versículo 25, en la segunda parte, el Señor Jesucristo dice, entre tanto que estás en el camino. Recuerde toda la frase, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Hay un espacio de tiempo entre la ofensa y el juez. Oiga bien, imagine este punto. Imagine que usted chocó su auto con otro y de repente se baja la persona del auto que estaba enfrente del suyo, se baja enojado, molesto, va y le reclama. Y si usted no se pone de acuerdo con esa persona en quién va a pagar los gastos o los daños y todo ello, y si usted espera un poco más al rato, en un momento, la persona le va a hablar al oficial de tránsito, llegará hasta donde están ustedes, eh, levantará tal vez una infracción o si aún no llegan a ponerse de acuerdo, llamará a la grúa, se llevarán sus autos, pasará el reporte y después tendrán que llegar, si es que aún no se arregla el asunto, tendrán que llegar hasta un juez para que él determine a través de los peritos, a través de testigos y algunas otras cosas, poder determinar quién tuvo la culpa y quién tiene que pagar los daños. Pero del momento del choque al momento en que tiene que presentarse delante del juez, hay un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo que puede llevar horas o tal vez días. Y ese espacio de tiempo es representado aquí en las palabras de nuestro Señor Jesucristo como el camino. El camino es la oportunidad que tienes para no hacer más grande un asunto. No tienes que llegar a las autoridades. Lo sabio es arreglar el problema antes de que tengas que estar frente a un juez. Ahora, si el camino representa ese tiempo, ese espacio de tiempo en que de que se cometió la ofensa a que llegamos al juez, entonces tenemos tiempo para pensar, para meditar, para hacer morir al yo, para morir a nosotros mismos y reconocer nuestra falta e ir y ponernos de acuerdo con la persona que nos ofendió. Es muy importante que nosotros pongamos pie a esas cosas, que pongamos que echemos a andar el consejo de nuestro Señor Jesucristo de ir y ponernos de acuerdo con nuestro adversario. Cuando estamos ya delante del juez, el asunto se complica. El asunto se complica porque usted y yo sabemos que en esta tierra y más en nuestro país, un país con un gran grado de corrupción, nuestros jueces van a juzgar de acuerdo a las evidencias que ellos tengan, de acuerdo a lo que el perito haya estudiado, haya hecho, pero el juez se va a dejar llevar, no tanto por las evidencias que pueda recolectar,
tampoco por lo que haya determinado el perito, sino más bien el juez se va a dejar llevar más por quién aporte más para el juez. Y si usted no tiene dinero, amigo que me escucha, usted lleva las de perder. Lo sabemos bien, así funcionan desgraciadamente nuestras autoridades, así funcionan los jueces, los policías, todos ellos. Y desgraciadamente por uno pagan todos, tal vez no todos sean iguales, sin embargo es la opinión que tenemos la gran mayoría de nuestras autoridades, de ellos, que desgraciadamente se dejan corromper, se dejan llevar, no por las evidencias de quién pudiera ser verdaderamente el culpable, sino por quién aporte más dinero. Así que llegar ante el juez es complicar mucho más el problema, mucho más el asunto. Ahora, el consejo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, es no te atrevas a llegar hasta el juez. Asegúrate antes de arreglar el problema. Tienes un espacio de tiempo, humíllate a ti mismo, métete con Dios, ora, pide ayuda de parte de Dios, Él va a intervenir. Ahora, tal vez la gran mayoría de los problemas que nosotros tenemos no es precisamente un problema de tránsito, ese fue simplemente un ejemplo, pero usted puede tener problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el suegro, con la suegra, etcétera, etcétera, con las personas que están ahí a nuestro alrededor, compañeros de escuela o de trabajo, con el patrón, con el jefe. Y tenemos que asumir nosotros nuestra responsabilidad, qué es lo que en realidad nosotros hemos cometido, cuál es la falta que hemos cometido, y tener el valor de ir con la persona que ofendimos y pedirle perdón. Ahora, si nosotros somos los ofendidos, también de la misma manera tenemos que buscar la forma de poner paz, de arreglar ese asunto. Hay maneras, hay maneras de poder arreglarlo si vamos con la actitud correcta, si vamos después de haber orado, después de haber pedido al Señor su fortaleza, su ayuda, su bendición. Lo vamos a lograr y vamos a lograr que haya una buena reconciliación. Vamos a lograr que haya ese perdón que necesitamos o sencillamente nosotros poder externar el perdón a la persona que nos ofendió. Pero el camino también representa esta vida. Bien sabemos que muchas injusticias no llegan a los tribunales terrenales. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestras autoridades no se enteran. Hay tantas cosas que suceden en los hogares a puerta cerrada, maltratos a la esposa, maltratos a los hijos, ha habido incesto, padres que abusan de sus hijos, ha habido robos, asesinatos, de los cuales las autoridades ni siquiera se enteran o tal vez se enteraron del problema, pero nunca pudieron lograr llegar a la persona que cometió tales y tales ofensas o tales daños. Por lo tanto, muchos de los pecados que se cometen en esta vida se quedan sin castigo de parte de las autoridades humanas. Sin embargo, gracias a Dios que hay un juez por sobre toda la tierra, que es Dios. Dios, el Todopoderoso, el Rey que vive, el que nos ama, dice la Escritura, que algún día va a llegar el día en que Él juzgará a todos los habitantes de esta tierra. Hay un juez divino, hay un juez que tiene el control por sobre todas las cosas, que está esperando que nosotros podamos llegar al punto de reconocer nuestro pecado y pedirle perdón antes de que lleguemos y nos presentemos delante de Él como juez de toda la tierra. De hecho, la Escritura menciona un evento que en la Biblia y teológicamente es conocido como el juicio del gran trono blanco, donde todas las personas que no hayan pedido perdón a Dios por sus faltas, todas aquellas personas que no hayan reconocido su pecado delante del Señor y que no hayan reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, tendrán que presentarse allí delante del juez de toda la tierra y Él ejecutará justo juicio. Lo terrible de este lugar y de ese evento es que la Escritura menciona que de allí, de ese juicio del gran trono blanco, ninguno, nadie, ni grandes ni pequeños, ni sabio ni ignorante, ni personas letradas o que jamás hayan ido a la escuela, ni personas religiosas o ateas, nadie de los que se presenten allí pasarán a vida eterna. Todos los que lleguen a ese día, a ese lugar,
al juicio del gran trono blanco. Dice la Escritura que serán arrojados al lago de fuego. En tercer lugar, el Señor Jesucristo, ahí mismo en el versículo 25, en la tercera parte del versículo, dice: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ese es el problema de llegar ante un juez. Como dije antes, él juzgará bajo su criterio, pero seguramente será tendencioso. Por eso el consejo divino es que arregles el asunto antes de llegar ante los tribunales terrenales. Más aún, oye bien, más aún como cristianos, la Escritura nos reprende a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 6, versículos 5 al 7, dice el apóstol Pablo esto a esa iglesia de Corinto. Le dice: para vergüenza vuestra lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no soportáis más bien la ofensa? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Qué tremendo. Aquí el apóstol Pablo está exhortando, reprendiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, porque dice la Escritura que entre ellos había problemas. Y dice el apóstol: eso ya es una falta, que haya problemas entre ustedes, porque debieran aprender a perdonar, a pasar por alto las ofensas, a ponerse de acuerdo, a que puedan buscarse mutuamente y pedirse perdón o perdonarse, y de esta manera poder avanzar en el crecimiento espiritual de ambos, pero también de la iglesia, y que puedan avanzar en un buen testimonio, compartiendo a Jesús con las personas que aún no lo conocen y que aún no tienen la luz de Cristo y que viven ahí, en esa misma ciudad. Pero los cristianos de esa iglesia no solamente se peleaban entre ellos, no solamente tenían problemas entre ellos, sino que iban a arreglar sus asuntos a los tribunales terrenales, es decir, con el juez, con el presidente, con la persona que estaba a cargo de juzgar esos asuntos. Y entonces hacían quedar mal al hermano, pero también hacían quedar mal a la iglesia. Y esto hacía que dentro de esa comunidad de Corinto se hablara mal de la iglesia. O sea, ellos estaban dando un muy mal testimonio hacia los de afuera. Por eso el apóstol les exhorta, les reprende y les dice: no debieran tener ni siquiera problemas entre ustedes, mucho menos ir a los tribunales terrenales para tratar sus asuntos con gente que no conoce a Jesús. Por tanto, usted y yo, amigo y hermano que me escucha, debiéramos aprender del apóstol Pablo, pero también debiéramos aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué? A no esperar a llegar al juez y que nos tenga que meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque dice que si nos mete a la cárcel, bueno, dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, y ese es el cuarto punto. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, dice el versículo 26. La estancia en la cárcel, por mínima que sea, no es recomendable para nadie. Se tienen datos que afirman que las cárceles son verdaderas escuelas para los delincuentes. Personas que cometieron apenas un delito son atrapados, son llevados, metidos a la cárcel. Pero allí dentro de la cárcel se encuentran con personas que son verdaderos maestros del mal. Gente que está especializada en robos, en secuestros, en traslado de drogas, en tantas otras cosas. Que cuando estos delincuentes que apenas inician ese camino llegan a salir de allí, ellos ya salen graduados en esa escuela de delincuencia. Y sus siguientes delitos ya no van a ser tan simples como el primero. Serán delitos mucho más graves, serán delitos más sofisticados, serán delitos más amañados. Y qué tremendo, porque la gente va, como dice la Escritura, de mal en peor. Por lo tanto, la estancia en la cárcel no es recomendable para nadie. Hay gente que comete un delito y que es metida allí a la cárcel para que pague por ese delito. Pero como dije antes, allí se encuentra con personas que han cometido delitos peores y sale
entonces de la cárcel con un pensamiento mucho más corrompido que el que tenía antes. Por otro lado, las personas inocentes que llegan a pisar la cárcel, por no tener recursos para defender su caso, salen con una visión totalmente distorsionada de la vida, con gran amargura y un gran deseo de venganza en su corazón. Solamente un pequeño porcentaje de personas que llegan a pisar la cárcel llegan a reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador, porque gracias a Dios en todos los penales del país hay personas que llegan a compartir de Cristo a quienes están allí purgando algún delito. Sin embargo, son casos muy aislados, son casos muy pocos en realidad, un pequeño, muy pequeño porcentaje de personas que están en la cárcel llegan a conocer a Jesús. Por eso, como dije antes, no es recomendable que una persona pise la cárcel, y mucho menos un cristiano. No es la voluntad de Dios que un cristiano pise la cárcel. Sin embargo, déjame decirle algo. Hay razones para que una persona, un cristiano, pueda ser demandado y metido a la cárcel. ¿Cuándo? Cuando el cristiano comete un delito grave. Hay pecados que la Escritura nos dice directamente que podemos y debemos perdonar. Sin embargo, hay acciones que vienen a ser totalmente graves. Como dijimos al principio, tal vez un incesto, un padre que ha violado a sus hijos o a su hija, a su hijo. Tal vez lo mismo, pero con otros niños que no son sus hijos, la violación o el abuso infantil, deben ser denunciados. Es cierto que Dios nos llama a perdonar, pero también es cierto que este tipo de personas tiene que sufrir algún tipo de castigo por su delito, ¿no? Son cosas que no podemos dejar pasar por alto. Son cosas que no debemos permitir, porque pueden dañar no solamente a sus hijos, no solamente a los niños que conviven con él, sino a otras personas. Y esto se va multiplicando, es como una infección que va creciendo. Así que hay delitos que tienen que ser denunciados. Si somos testigos de un asesinato, hay delitos que tienen que ser denunciados. Si nosotros no los denunciamos, nos convertimos en parte de eso. Nos convertimos sencillamente en sus tapaderas. Y eso no es agradable delante de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta que haya entre vosotros pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? Para terminar, quiero decirle, amigo y hermano que me escucha, Dios quiere trabajar en tu corazón, en tu vida, para que aprendas a perdonar. Todo este asunto, hablando acerca de los problemas que pudieran haber entre familias, entre hermanos, con hermanos de la iglesia, y que Dios, hablando, bueno, directamente de nuestro Señor Jesucristo, y que nos invita a perdonar, es tan importante este asunto que lo va a remarcar varias veces aquí en el Sermón del Monte. Y lo va a decir de diferentes maneras, porque el Señor quiere lograr que nuestro corazón esté puro, que el Señor quiere lograr que nuestro corazón esté limpio, que en nosotros no haya amargura, resentimiento, ningún tipo de odio, sino que en nuestro corazón haya paz, en nuestro corazón esté el amor, la armonía, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Dios no quiere, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, Dios no quiere la muerte del que muere, no quiere la muerte del impío. En el caso del cristiano, Dios no quiere que el cristiano esté viviendo en amargura, en resentimiento. Por eso, vez tras vez, nos va a insistir a que podamos, a que tengamos la capacidad, el valor, la humildad de ir y pedir perdón y reconciliarnos con nuestro hermano. ¿Cuándo? Pronto, dice la Escritura. Entre tanto que estás en el camino. Antes de que tu adversario te lleve al juez, el juez te meta a la cárcel y no salgas de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dios no quiere eso. Dios quiere que el problema, el asunto se arregle. Es más, Dios no quiere que ni siquiera nos atrevamos a ofender a los hermanos, a ofender a otra persona. Más bien, que estemos creciendo en amor y en buenas obras, que estemos creciendo
en ese amor, ese mismo amor que tuvo Dios para con nosotros, en que dice la Escritura que se dio a sí mismo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Para terminar, el Señor Jesucristo nos enseña a arreglar nuestros asuntos sin la necesidad de llegar a los tribunales terrenales. Debemos estar dispuestos a perdonar al ofensor por el hecho de guardar el testimonio personal y el testimonio de la iglesia. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que si usted ama a las personas que están a su alrededor, a las personas que Dios ha puesto cerca de usted, usted no tendrá problemas de andarse cuidando de que si cumple o no cumple la ley, si obedece o no obedece a Dios. Si usted está amando a Dios, si usted está amando a su prójimo, usted está dentro de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así debe ser nuestra relación con Dios. Sabemos y debemos saber de antemano que va a llegar el momento en que otras personas nos van a ofender, pero esto será sencillamente para que aprendamos a poner en práctica el perdón, para que nuestro amor en Cristo sea probado. Para terminar, déjeme hacer una oración. Ore así conmigo, dígale, Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra y porque una vez más me motivas a ponerme de acuerdo con aquella persona que me ha ofendido o que yo ofendí. Señor, tu palabra dice que lo haga pronto, entre tanto que estoy en el camino. Quiero pedirte, Señor, el valor, la humildad para buscar a aquellas personas, perdonarles y pedirles perdón. Señor, de verdad quiero crecer en mi amor por ti y en el amor hacia otras personas, amor al prójimo. Quiero cumplir tu palabra, quiero cumplir tu ley. Quiero estar amándote a ti con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo. Permite pues que pueda crecer. Dame la ayuda, la unción, la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida, la fuerza para poder hacerlo, Señor. No permitas que me quede como estoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús.